¿Cómo lo hicieron o cómo hicieron otros países para resolver problemas que los argentinos no logramos resolver? Inseguridad. Siempre se señala el caso exitoso de la Nueva York del alcalde Rudolph Giuliani y su política de tolerancia cero. En este caso, como en tantos otros y en otros temas, hizo falta una decisión política importante, recursos, presupuestos, eficiencia administrativa, pero además un gran acuerdo político para mantener en el tiempo, a pesar de los cambios políticos, esas decisiones, esas políticas como políticas de Estado. Los argentinos podremos hacer esto en materia de seguridad, podremos hacer lo que hicieron los neoyorquinos, que transformaron su insegura ciudad en una de las capitales más seguras del planeta. There is no general law in America that you can't wear a mask during a demonstration. However, there is an old law in New York that goes back to the 1880s that doesn't allow any more than 4 people to cover their face during a demonstration. Now, do you know why that law was passed? It was passed because of the Ku Klux Klan. They dressed up in these big white robes. You've probably seen them in movies with white hoods on, and they covered their faces, and they would go kill, lynch, and burn down black homes and churches. And in New York, they were beginning to start demonstrating, and the New York legislature passed a law that said that no more than 4 people could cover their face during a demonstration. If you wanted to do a demonstration, you had to show your face. So it doesn't bother me if somebody in a crowd wears a mask, or what bothers me is if he does something else. If he throws a rock, or he breaks a window, or he blocks somebody's entrance to a school, or a church, or a movie theater, or if he hits a cop, or if they begin to prevent access to the things that people need to use and have to use, then he's committing a crime, and then he should be arrested. If there's one rule that I'm sure of, it's the way to stop a demonstration from getting out of control is to arrest the first person who gets out of control. Don't let it go to the second and third and fourth and fifth, because it can very quickly get out of control. The first person that throws a rock, that person gets arrested. First person that breaks a window, that person gets arrested. The first person that spits in the face of a police officer, which by the way is an assault, gets arrested. You will find, if you follow that rule strictly, you'll get the demonstrations under control. If you don't, they're going to take over. I don't know what you do about the mask. I mean, I guess your legislature could pass a law saying you can't wear a mask during a demonstration. But again, that doesn't bother me as much as making sure they don't go beyond the bounds they're allowed. Here's the way I look at it, how you balance people's rights, right? You want to protest because maybe you think the educational institutions are failing you, or they're charging too much money, or they're not giving enough courses, or whatever grievance you have a right to have that grievance. And a lot of people have it, and they want to demonstrate, and they want to make the point. They have every right to make that point. And the government should give them the opportunity to make it, so that the people who they're directing it to hear it. But they have no right then to interfere with the rights of other people to go about their lives. ¿Cómo lo hicieron? Tratar de entender, a partir de la experiencia de otros países, de otros pueblos, que enfrentaron o enfrentan problemas similares a los graves problemas que tenemos los argentinos, y tratar de aprender de las soluciones que encontraron algunos de ellos. Un tema acuciante, sin duda. Muchas veces en el top de la lista, primero en la lista
otras veces segundo en la lista cuando la inflación o los problemas económicos le ganan, es el tema de la inseguridad. La inseguridad en una doble faz, la inseguridad urbana, la inseguridad de nuestras ciudades, pero también la inseguridad del país en su conjunto frente a las amenazas del crimen organizado. El ejemplo que siempre se cita es aquel ejemplo paradigmático de Rudolph Giuliani, cuando logró, a través de su política de tolerancia cero al crimen, estabilizar los indicadores, pacificar la ciudad y transformar a Nueva York, tal vez la ciudad más conocida, importante para algunos del mundo y de los Estados Unidos, transformarla en un lugar seguro, de ser un lugar realmente inseguro a un lugar seguro. Para tratar de entender si son aplicables esos ejemplos, esos modelos, esos casos exitosos de otra parte del mundo a nuestra realidad, hemos convocado a Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar de ver si son extrapolables esos ejemplos a la realidad argentina, a la realidad de una gran ciudad argentina como es Buenos Aires. Hola, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Al contrario, un gusto. Hay muchos ejemplos extrapolables. Me tocó estudiar este tema cuando hice mi posgrado en Georgetown. Me fui unos meses a Nueva York a ver el estudio de casos de Giuliani. Y a pesar de las diferencias que uno mide y demás, hay 3 o 4 ejes que son fundamentales y que se repiten en todos los casos de exitosa seguridad. La famosa tolerancia cero tenía 2 ejes fundamentales. Uno es que no hay delitos menores. Todos los delitos son importantes perseguirlos. Viene una teoría criminológica que se llama la teoría de los cristales rotos, que él decía que si vos dejás que el cristal se rompa, a la larga, que cualquier cosa pase, a la larga todo pasa. Se hablaba de una fábrica abandonada, de un galpón, que le empiezan a romper los cristales. De hecho, hacían experimentos científicos. Dejaban un auto en un lugar, tardaron una semana en robarlo, vandalizarlo. Dejaban ese mismo auto, rompían un cristal y en menos de 24 horas no quedaba nada del auto. Ah, impresionante. Con lo cual, todo eso que fue una teoría académica, digamos, en varias universidades americanas, lo llevaron a la práctica en la ciudad de Nueva York y transformaron una ciudad que era la más peligrosa de Estados Unidos, junto con Chicago, a ser una de las más seguras. Había zonas, barrios de Nueva York que eran latinoamericanos, de la ciudad. Exactamente, no, bueno, Central Park, de hecho habían habido algunos alcaldes que le habían cerrado la noche, porque después de las 6 de la noche vos cruzabas Central Park y te pasaba de todo. Hoy no pasa absolutamente nada. Y Giuliani tuvo una virtud que es que dijo, bueno, voy a arrancar por los subtes, y empezó con los tipos que no pagaban el subte, por los que saltaban por los molinetes, con los que pintaban, con todo eso. Empezó a perseguir los grafitis. Los grafitis. Él había sido fiscal general de Nueva York, empezó a seguir esos casos y se encontró, lo que era bastante obvio, que el que pintaba y demás también era el que robaba a mano armada, el que a veces mataba, el que violaba. Bueno, entonces empezaron a ser más duros y más consecuentes en la persecución penal. Y sobre todo pusieron un sistema que hoy lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Comstat, que es que les permitió a ellos, momento por momento, tiempo por tiempo, tener información de lo que pasa en la ciudad. A través de cámaras, a través del 911, a través del sistema de denuncias. Ellos sabían cuáles eran las zonas calientes, en qué lugares pasaban, cuáles eran los patrones delictivos, y eso les permitía ir adelante, ser proactivos en la política, no correr los problemas detrás. Y eso es clave. Yo recuerdo muy bien cuando me tocó ir, era un estudiante universitario, y estaba sentado en una mesa donde estaban todos los comisarios de la policía, y en un momento le preguntó al de un precinto, como si fuera una comisaría nuestra, que estaba al lado del otro, ¿por qué se roban el triple de autos en su comisaría? Le dijo, en su jurisdicción. Empezó a dar un montón de teorías. Me imagino. Y lo cortó en seco a la mitad y le dijo, mire, yo tengo 2 cosas que pensar con usted. O que usted es un inepto, o que usted está metido en el robo de autos. Y ambas cosas son inaceptables para la ciudad de Nueva York. Y lo echó ahí al frente de todos. Impresionante. A un comisario. Pero ¿cuál era la lección detrás? El funcionario público tenía información. Y con esa información podía premiar a los policías que hacían las cosas bien y castigar a los que hacían las cosas mal. Y comenzó todo una práctica de seguridad que es tener información, aplicar tecnología, capacitar al personal y salir a buscar el delito, que le dio enormes resultados. Después vino Bloomberg, continuó esa política, o sea, tuvieron más de 15 años de continuidad de política de seguridad,
e hicieron de Nueva York una ciudad muy segura. En 1969, un psicólogo de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo hizo un experimento social sobre el contagio de las conductas delictivas y qué tan fácil podía resultar para una persona común y corriente incurrir en el crimen, bien sea por necesidad o por placer. El experimento de Zimbardo fue muy osado. Se fue a Nueva York, concretamente al distrito del Bronx, que si bien en la actualidad ha mejorado muchísimo su imagen y elevado su calidad de vida, durante casi todo el siglo XX fue sinónimo de crimen y precariedad económica. De hecho, en algún momento se decía que el Bronx era el lugar más peligroso de Estados Unidos debido al pandillaje, el narcotráfico y el crimen organizado. En este contexto, Zimbardo entró a sus descuidadas calles y abandonó allí un automóvil con las placas de matrícula arrancadas y las puertas abiertas. Su objetivo era, vamos a ver qué ocurre. La verdad, no esperó mucho. A los 10 minutos, el psicólogo observó cómo de pronto aparecieron algunos delincuentes y desbarataron todo el interior del coche. Luego, a los 3 días, ya no quedaba nada de valor en él, pero la cosa no se quedó allí. Si había una ventana entera, se rompía de un golpe. Si se podía extraer aún alguna parte de la carrocería, se le arrancaba de inmediato. Y así ocurrió hasta que del auto no quedó prácticamente nada útil. Luego Zimbardo se preguntó, ¿por qué ocurre esto? ¿Esta vandalización está directamente asociada a la necesidad y a una mala situación económica? Para contrastar, el psicólogo abandonó otro auto en condiciones similares, pero esta vez en Palo Alto, California, que es un barrio habitado por personas de un alto nivel socioeconómico. ¿Qué fue lo que ocurrió allí con el carro? Pasaron unos 10 minutos. Nada. Una hora. Nada. Un día. Nada. Una semana. Nada. El auto seguía intacto. Entonces Zimbardo dio un paso atrás y probó golpeando algunas partes de la carrocería con un martillo. Pareció ser esta la señal que estaban esperando los vecinos de Palo Alto. Al cabo de unas pocas horas, el coche estaba tan destrozado como el del Bronx. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Por qué la gente de pronto se vio tentada a asumir una conducta delictiva por el simple hecho de ver algo descompuesto? ¿Hay en todas las personas un delincuente oculto en el interior que bajo algunas circunstancias se despierta y nos toma por sorpresa? Este experimento poco tiempo después dio lugar a la teoría de las ventanas rotas, elaborada por los criminalistas James Wilson y George Kelly, quienes postularon que si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla pronto, inmediatamente el resto de las ventanas acaban siendo destrozadas por los vándalos. Y es que parece ser que una ventana rota envía este mensaje: aquí no hay nadie que cuide de esto. Según Wilson y Kelly, una vez que se empiezan a desobedecer las normas que mantienen el orden en una comunidad, tanto el orden como la comunidad empiezan a deteriorarse, a menudo a una velocidad sorprendente. Es como si las conductas incivilizadas se contagiasen. ¿No has visto alguna vez que frente a un semáforo que se demora mucho en cambiar, de pronto un auto se pasa la luz roja y luego quien conduce, el de atrás, lo piensa y también lo hace, y luego el tercero, y luego el cuarto? ¿No se te hace muy fácil lanzar basura al suelo cuando ves que la acera está sucia y por el contrario, te abstienes cuando percibes que hay un estricto cuidado por la limpieza? Parece ser que esto está emparentado con nuestros peores hábitos. Por ejemplo, se dice que uno de los principales defectos de Latinoamérica es la corrupción de funcionarios. ¿No será que esto parte de un efecto dominó originado por un cristal roto que generó un desorden que no se pudo controlar a tiempo? Si a mí me lo preguntas, podría postular dos hipótesis sobre por qué ocurre esta espiral de violencia. La primera es lo que nos explica el autor del artículo, que el mal nos resulta en el fondo algo muy placentero. Pero a mí en lo particular me parece que también tiene que ver mucho con el sentimiento de manada. Me explico. Ocurre un contagio porque existe un agente transmisor, y a ese agente no lo percibimos como algo corrupto, sino como un ser valiente, osado y decidido. En el fondo, todos queremos ser como él. Probablemente pienses, claro, está justificado porque en esta sociedad moderna, ¿quién puede decir qué cosa es buena y qué cosa es mala? Pero debes considerar que incluso en el conjunto de pensadores que atendieron esta misma duda, podremos hallar a Immanuel Kant, que dentro de su conocida ética kantiana decía: actúa siempre de modo que tu conducta pueda ser considerada una regla universal. Mucho tiempo atrás, Aristóteles había dicho: si no quieres ser mentiroso, no digas la primera mentira porque la próxima vez te será más fácil.
Y yo además agregaría, y peor aún, si no sabes a quién ni con qué magnitud animarás a secundar tus actos. Una familia desvalijada. ¿Quién le dice a mi mamá o a mi hija que mi papá está en el cajón? Que es una sensación. Disparó y pegó justo en la cabeza al nene, entró por un lado, le salió por el otro. ¿Dónde está la justicia? Otra vez atacaron motochorros, otra vez personas con ningún tipo de duda a la hora de jalar un gatillo. La inseguridad es la mayor preocupación de la gente. ¿Por qué? Porque es el mal endémico en esta región del globo que es América Latina y el Caribe. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, había inseguridad y que había que plantearnos en darle una lucha frontal. Por eso con la gobernadora tomamos las decisiones que tomamos, pero el primer dato para confrontar, para pelear, para tomar medidas contra la inseguridad hay que reconocerla. Cualquier problema que no sea reconocido es muy difícil abordarlo. Todos los indicadores, de acuerdo a los muestreos que hacen, yo creo que tanto en la provincia como en la nación es lo que más te reclama la gente, ¿no? Es algo que ya viene, ¿sí? Y bueno, se va, la verdad que profundizando, y mediante los medios de comunicación lo vamos viendo que, bueno, todo el tiempo hay diferentes focos de inseguridad en diferentes lugares, más que nada en el conurbano bonaerense, donde vive la mayor cantidad poblacional del país, ¿no? Yo soy un convencido de que uno puede hacer mucha diferencia como municipio a la hora de darle seguridad concreta y además percepción de seguridad, porque por ahí no te pasa nada en todo el año, pero si todo el año estás sufriendo o temiendo que algo te vaya a pasar, vivís mal. Yo solamente sentí que no podía respirar más. Vi mucha gente alrededor mío hasta que sentí el ruido de la ambulancia y ahí perdí la conciencia. La inseguridad, la verdad que aflige a todos, ¿no? Al que vive dentro de un barrio cerrado como al que vive en un barrio humilde, en un barrio trabajador. No discrimina en ese sentido. Resolver los problemas estructurales, narcotráfico, corrupción policial, compromiso o falta de compromiso de la justicia, inclusión, desarrollo, terminalidad escolar es fundamental, porque insisto, en esto no hay salvación individual. La verdad que la mayor parte de los chicos que sufren de inseguridad son los chicos más pobres. Yo digo que en realidad esta es una guerra de pobres contra pobres, porque la diferencia está en que el chico que roba la moto es un pibe que está en el medio en la droga y el chico robado es aquel que está llevando quizás empanadas en un delivery. A ver, desde el Estado sí, nuestra política de seguridad es para todos los sectores. El que tal vez vive en un barrio privado, en un country, puede tener algo de seguridad privada. Eso no le inhibe que en algún momento sale y no puede vivir en una isla. Pero la seguridad es la misma, el Estado le tiene que brindar seguridad al que más tiene, al que menos tiene, y por lógica, y sabiendo y entendiendo que los que menos tienen y viven en barrios más postergados son los que más inseguridad viven. ¿Cómo te cuidas de la inseguridad? Con una pistola. O sea, vos cuidás tu casa, te cuidás vos, cuidás a tu familia con un arma. O sea, apuntá para otro lado, por favor. Apuntá para otro lado, no hagas absolutamente nada. New York City, la famosa Big Apple, la manzana, tal vez la ciudad más conocida y famosa del mundo entero. No hay película, no hay Godzilla, King Kong, Superman, que no acontezca inundaciones, glaciaciones, meteoros, que no acontezca en esta ciudad. La ciudad más famosa del mundo supo ser una de las ciudades más inseguras del mundo. Hasta la década del 90, en que se hace cargo de la alcaldía, el equivalente a nuestra jefatura de gobierno, al intendente, Rudolph Giuliani, un republicano que en el año 93 gana las elecciones y en el 94 pone en marcha un plan, el de tolerancia cero, famoso plan que consistía en una serie de medidas muy drásticas que logró Giuliani mantener en el tiempo, conseguir el respaldo político de todas las otras fuerzas políticas y mantenerlo durante mucho tiempo. Políticas de Estado en materia de seguridad. Intolerancia o tolerancia cero
frente al delito y mucho control y purga dentro de las fuerzas policiales de Nueva York, que eran muy corruptas. Esta ciudad dividida en boroughs, en barrios, Manhattan, la conocidísima Manhattan, Isla de Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Era muy insegura, tal vez la más insegura de los Estados Unidos, en zonas del norte de Manhattan, el Harlem latino, el Bronx, ni qué hablar. Y logró, en un periodo determinado, bastante corto de tiempo, Giuliani y sus sucesores, transformarla en una de las ciudades más seguras del planeta. Con 20 millones de habitantes, todo el área urbana, es la más grande de Estados Unidos, una de las más grandes del planeta, y gracias a esta política de tolerancia cero se transformó en una de las ciudades más seguras del planeta. ¿Cómo lo hicieron los neoyorquinos? ¿Cómo lo podríamos hacer los argentinos? Estos temas que vos estabas abordando de la seguridad son temas que yo diría, no sé si podemos etiquetarlos de derecha o de izquierda. Por ejemplo, ¿se puede ser kirchnerista de los primeros tiempos, como decís vos, o peronista populista, como te calificaste, y ser especialista en seguridad? Sí, claro que sí. Bueno, entre otras cosas, yo me dedico a este tema porque consideraba que desde el peronismo crítico, desde un peronismo de centro-izquierda, no se le podía regalar este tema a la derecha. Que parecería que es una consigna siempre. ¿Viste? Cuando alguien se dedica mucho a la seguridad, es una consigna, una bandera de la derecha. De la derecha. Entonces, era inusual que nosotros trabajamos mucho lo que después se conoció como violencia institucional en la década del 90, muy vinculado al CELS, en mi caso, el tema de gatillo fácil, y ya veíamos la gran policía bonaerense y el desmadre institucional de la gran policía bonaerense. Pero yo, que venía de trabajar los temas de relaciones civil-militares en la universidad, me reciclé al tema policía y relaciones gobierno-policía, sobre el que continúo hasta el día de hoy. Y yo diría que eso, por ejemplo, yo reivindico mucho este ejemplo histórico que vos citabas. De Rudolf Giuliani, sí, tolerancia cero, ¿no? Es decir, un hombre, un dirigente político histórico, que había sido un gran fiscal en Nueva York, un hombre de la derecha, una derecha republicana democrática, una persona particularmente detallista en la capacidad de gestión. Y digamos, Nueva York era algo muy parecido a lo que era la policía bonaerense en la década del 90. Un descontrol absoluto. Total. Corrupción. No, manejo de la policía de los mercados de droga, violencia extrema con tasas de homicidios dolosos por mercadeo de drogas de las más altas del mundo, una policía absolutamente corrompida, desmadrada, desprofesionalizada. No había película o serie de esa época en que no se mostrara la corrupción del policía de la esquina. Fort Apache, Precinto 57, películas de épocas que eran centrales y que mostraban ese tipo de situación. Pero lo cierto es que Rudolf Giuliani dijo, evidentemente esto no, él llega a la alcaldía, a la intendencia de la ciudad, y tiene un caso patético propio, que matan a un afrodescendiente que sacó un celular cuando estaban haciendo un procedimiento policial. La policía creyó que estaba sacando un arma y le pegaron 40 balazos, y eso fue una crisis institucional, y él, en vez de salir de la crisis por el lado del camino más corto, que es de zafar, un manejo de prensa, lo que hace la política argentina, un manejo de prensa, tapar 2 o 3 cositas y seguir adelante, él dijo, esto lo tenemos que reformar. Y fíjate vos que el concepto tolerancia cero no es el concepto criminológico que se retomó acá. La tolerancia cero que plantea Giuliani es tolerancia cero a la corrupción y al abuso policial. Él hace un proceso de depuración fenomenal de la propia policía de su estado. Para lo cual, como no tenía conducción policial que no estuviera comprometido con esos elementos de corrupción, con esas dinámicas, trae un jefe de policía de Boston. Importa a un policía. Bill Bratton. Bill Bratton es un policía oficial previo a la cúpula, que había hecho una muy buena experiencia en Boston, digamos, con gobiernos demócratas. Sí, sí. Un estado, una ciudad muy demócrata, en un estado muy demócrata. Muy demócrata, históricamente, muy contrapunto de Nueva York, en este sentido, desde el punto de vista político e ideológico. Y Bratton, en realidad lo traen un tiempo antes, Giuliani, y también el gobierno anterior, a los efectos de ordenar algo que era inmanejable en Nueva York, que era la inseguridad en el metro, en el subterráneo. Había muchos homicidios, muchos robos. Y Bratton ordena eso allí. Con ese antecedente, lo que hace Giuliani es decir,
este va a ser el que encare la reforma. Y ahí hacen un plan de reforma fenomenal. Dos cosas se conjugan sin las cuales no hay posibilidad de reforma ni acá, ni en la China, ni en Nueva York. Primero, una fuerte decisión política, pero también un alto nivel de gerenciamiento de la estructura de gobierno político. Es decir, Giuliani comandó el proceso de reforma policial desde el punto de vista político, garantizó el apoyo legislativo, articuló con la justicia, él venía de ahí, para que no haya resistencias. ¿Por qué? Porque la justicia también estaba entongada con esos circuitos policiales, entonces él garantizó las condiciones políticas para esa reforma. Esa es una condición sine qua non. Y la segunda, un staff de conducción policial que sepa gestionar eso hacia adentro de la propia institución. Y ahí estaba todo el equipo de Bratton. Por eso fue inauguraron una modalidad completamente nueva de policiamiento. Antes la policía era por circunscripción y reaccionaban a los problemas a través de la llamada del 911. Acá dijeron no. Tenemos que reconocer dónde se cometen los delitos, porque los delitos no son todos iguales en todo tiempo y en todo lugar. Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo, Bonanno. No son 5 apellidos escogidos al azar de los listines telefónicos de Sicilia, Nápoles o Calabria. Son los nombres de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Muchos de sus miembros siguen operando hoy, solo que sin la fuerza de tiempos pasados. La policía y los jueces parecen tener controlados a los italoamericanos del crimen organizado. No siempre fue así. En las últimas décadas del siglo XIX, decenas de miles de inmigrantes procedentes de Italia desembarcaron en Ellis Island, punto de recepción durante años de cuanto extranjero llegaba a Nueva York. Aquellos europeos del sur dejaban atrás un pasado de miseria. En la aduana, muchos declaraban por todo equipaje una maleta de cartón repleta de buenos propósitos, como prosperar y convertirse en ciudadanos respetables. No pocos lo lograron. Otros, los menos, prefirieron alcanzar el sueño americano con métodos al margen de la ley. Fue el caso de la Mano Negra. Más que una organización, con sus jerarquías y sus normas, la Mano Negra significó el intento de exportar al otro lado del Atlántico la peculiar institución de la mafia. Sus miembros tardaron en convencerse de que no podían actuar como en su país de origen. Tenían que adaptarse al nuevo escenario, cuyo centro era Nueva York. En lugar de extorsionar a los compatriotas recién llegados, era mejor ofrecerles protección. Si no, las víctimas no dudarían en colaborar con la policía amparadas en el anonimato de la gran ciudad. Que las calles de Little Italy, en el Bajo Manhattan, no eran las de esos pueblitos del sur de Italia en los que la mafia era la única ley y autoridad, lo entendieron mejor los italianos nacidos en los Estados Unidos, como Al Capone. Aunque su nombre está relacionado con la ciudad de Chicago, Capone vino al mundo en Brooklyn, donde se inició en el oficio de gángster. Fue de los primeros en aplicar al crimen criterios de organización empresarial. Para él, nada era personal, eran solo negocios. Igual que para Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano. A diferencia de Capone, Luciano no nació en Nueva York, sino en Sicilia, si bien se trasladó a la Gran Manzana siendo niño. Hizo carrera en la mafia a las órdenes de Giuseppe Masseria, jefe de la familia genovese, y aspirante al título de Capo di Tutti i Capi. El problema para Masseria fue que Salvatore Maranzano, un mafioso rival, también soñaba con ser jefe entre los jefes. Para ello contaba con la ambición del joven lugarteniente de Masseria, Lucky Luciano. Luciano se entrevistó con Maranzano frente a la jaula de los leones del zoológico del Bronx. Allí se decidió el asesinato de Masseria, que tendría lugar después de una copiosa comida y una partida de cartas en el restaurante Nuova Villa Tamaro, de Coney Island, muy frecuentado por mafiosos. El nuevo Capo di Tutti i Capi premió con la jefatura de la familia genovese a Luciano y este le devolvió el honor ordenando su muerte. Salvatore Maranzano sería acribillado por sicarios en su despacho del Hemsley Building. ¿Acaso Luciano aspiraba a convertirse en jefe supremo de la mafia? No exactamente. A sus 34 años, buscaba poner fin a las rivalidades entre clanes que traían su origen de tradiciones como la napolitana, la calabresa o la siciliana.
No dudó en rodearse de los gángsteres más duros y eficaces, sin importarle que no fuesen de origen italiano, como Meyer Lansky o Bugsy Siegel. Se trataba de crear algo distinto, algo así como una mafia neoyorquina, centrada en sacar la máxima rentabilidad a la ley seca, sin desgastarse en luchas internas ni llamar la atención de la prensa ni de la policía más de lo necesario. Para ello, Luciano fundó la Comisión, organismo en el que las 5 familias de Nueva York podrían discutir sus diferencias y llegar a acuerdos sin necesidad de liarse a tiros. La Comisión cumplió su función, pero no en su totalidad ni siempre. En la década de los 80, 4 de los 5 capos de Nueva York llegaron a planear el asesinato del quinto, John Gotti. El afán de protagonismo de este y su sadismo gratuito ponían en peligro el negocio gangsteril, negocio cuyo principal ingreso ya no era el contrabando de alcohol, sino el tráfico de drogas, actividad a la que se sumaban otras típicamente mafiosas, como el cobro de comisiones por obras públicas, recogida de basuras, estiva portuaria o distribución alimentaria. ¿Cuánto gastás en cuidarte en tu casa? No sé. Candado, cadena, llave, todo lo que... ¿Tenés eso en tu casa? Sí. ¿Una alarma? No. Aunque todos la sufrimos, hay inseguridad para ricos y hay inseguridad para pobres. Todos sufrimos la inseguridad, pero golpea de manera diferente. Las herramientas para protegernos son diferentes. Y al igual que con la droga, las consecuencias no son las mismas. Cuando, por ejemplo, se hablan de los delitos en los countries, en general son robos. Entonces, cuando se trata de robos, en realidad todo es reversible y todo se puede volver a detener. En cambio, en el conurbano, sobre todo en el conurbano bonaerense, en las zonas más desprotegidas, es donde ya no hay robos, sino que hay asesinatos. En materia de seguridad no hay ricos y pobres. Hay ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que nosotros somos responsables como Estado de brindarle un servicio que es el de la seguridad. Yo creo que no hay una seguridad para ricos y una seguridad para pobres. Tal vez un sector de la sociedad que tiene más recursos socioeconómicos puede en realidad generar algo complementario, pero eso no quiere decir que esté exento de cualquier problemática de inseguridad. Hoy tenemos el 20% de los robos de autos que teníamos cuando yo fui jefe hace 12 años atrás. Creo que te marca que si vos tenés... 20%. 20%. Se cayó ese delito. Hoy lo Hay más, otros también. el elemento más robado es el teléfono celular. El teléfono celular hoy vale $200 en el mercado de reventa, con lo cual es un bien muy preciado que las personas tienen, los chicos lo usan todo el tiempo y por eso se roba tanto. Estamos haciendo un montón de medidas para tratar de evitar este robo. La más importante es una medida nacional, que hay que bloquear el SIM del teléfono cuando esté robado. No hemos logrado avanzar en eso. Cuando fuimos gobierno nacional, se avanzó en parte, pero no se logra hacer automáticamente, que es lo que en definitiva le quita valor. Arruinaría el negocio. Arruinaría el negocio. El negocio de los autos, ¿cómo lo paramos? Pusimos cámaras, pusimos un anillo digital. Cuando el auto se roba, cuando sale del anillo, seguro lo agarramos en algún momento de la ciudad. Y los desarmaderos estaban afuera. Hay 15.000 cámaras en la ciudad de Buenos Aires. Y los desarmaderos estaban fuera de la ciudad. Sí, y atacamos los desarmaderos, hicimos obligatoria la grabación de autopartes, o sea, atacamos todas las aristas del negocio y eso ha hecho que el delito se desplome, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando uno le agrega tecnología, inteligencia criminal, prepara al personal, capacita y conoce los resultados, uno puede generar mejoras. Hoy la ciudad, cuando nosotros llegamos, es una ciudad no de las más violentas de América Latina, pero tiene una tasa de homicidios importantes. Hoy somos la ciudad de América Latina la capital más segura de América Latina. Más segura. No sé exactamente por qué. La razón de cero tolerancia es una falsa promesa. Nunca se puede reducir el crimen y los desórdenes a cero. Eso no está dentro de la capacidad humana de poder realizar. A menos que Dios intervenga, siempre vamos a tener gente que se mate, que robe entre de ellos y haga cosas malas. Nunca una puede llegar a cero. Lo que trato de hacer es aplicar una teoría que se llama la teoría de la ventana rota, que no lo desarrollé yo, sino dos profesores de la Universidad de Harvard, profesor James y George Kelly, uno que aún está vivo, George Kelly. Y la teoría es que
Ya que en Estados Unidos en los 70 y en los 80 enfrentábamos una gran cantidad de crímenes, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, por 27 años seguidos tuvimos 17.000 homicidios. Ya que teníamos crímenes tan graves, no prestábamos atención a los crímenes menores. La gente le robaban la billetera, lo reportaban a la policía y le decían que la billetera tenía $200 y nadie investigaba eso porque no valía la pena investigar por $200. O robaban en la casa, robaban algunas cosas y perdían $1.000. Pero la policía no iba a investigar porque no era importante. O dejábamos que las prostitutas se apoderaran de las calles, o los drogadictos o narcotraficantes, porque nos centrábamos en la mafia. Y el profesor dijo que eso nos llevó a este problema, porque debimos detenerlo al comienzo, donde la gente comenzó a cometer estos crímenes. Entonces no podemos ignorar crímenes pequeños y tenemos que tomar nuestros recursos. Y por supuesto hay que luchar con los crímenes grandes, pero también hay que designar recursos para batallar contra los crímenes más pequeños. También lo describiría como mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios, porque la mayor parte de las personas no enfrentan los grandes crímenes que detenemos. La gente enfrenta los pequeños crímenes que ocurren en sus barrios y pueden traer las mafias, podemos pillarlas y aún así hay robos en los barrios y se siente inseguro y estamos en una posición insegura y tenemos que privarlas de todos los derechos. El proceso de policiamiento focalizado, llamémosle, el CompStat, digamos, que ellos inauguran esa modalidad de gerenciamiento por precinto, pero por foco delictivo, y el despliegue policial por foco delictivo, cobrándole a los comisarios, cobrándole a los jefes policiales cómo les iba yendo. Tuvo una segunda etapa muy interesante. Que se los evaluaba. Se los evaluaba por precinto y por problema delictivo. Okay. Pero se les daba los recursos, pero había un mapa del delito y un control de desempeño policial conforme los planes operativos que esos jefes estaban obligados a hacer. Pero después se incorporó a la sociedad. Asociaciones que se inscribían en un registro público, que se iban a dedicar a eso, comenzaron a participar en todo este proceso de formulación de políticas de seguridad con la reserva del caso, porque esas asociaciones cuando intervenían en este proceso de CompStat tenían acceso a información reservada, sigilosa. Es una experiencia fenomenal hecha por la derecha norteamericana. Por la derecha, pero que después los gobiernos progresistas, liberales, en el sentido americano del término, sí, lo mantuvieron y lo profundizaron. Lo profundizaron y se profundizó mucho. ¿Y cómo llegó esa sociedad? Porque cuando uno analiza en otros aspectos de la vida, ¿no?, de los países, los que han logrado resolver problemas de fondo, en otros capítulos de esta serie hemos analizado Israel y la inseguridad, o Finlandia y la educación. Llega un momento en que la sociedad reacciona con algún disparador. Vos señalabas que fue este abuso impresionante sobre un afroamericano. La sociedad reacciona, hay reacción de la política, pero hay como un cierto acuerdo de la política en por lo menos sacar de la pelea electoral, de la grieta de ese momento, por lo menos un listado de asuntos, de temas, y mantenerlos en el tiempo. Bueno, eso es difícil. En un momento en el cual la videopolítica te marca el timing de la vida política, es una vida política muy distinta a los 90. En los 90 todavía tenías una opinión pública tallada por la propia vida social. Hoy tenés ciudadanía de redes. Hay personas que se informan políticamente no a través de los medios tradicionales, radio, televisión, revistas, periódicos, sino que se informan por redes. En su tribu. Y esa gente vota, claro, porque en la democracia votan todos. Claro. Entonces esa ciudadanía de redes, donde se puede escuchar cualquier cosa. Es decir, fíjate, hay un libro muy interesante de Ramonet, recién editado aquí, en la toma del Congreso norteamericano de enero de hace 2-3 años atrás. Sí. Había gente que realmente creían que le habían robado la elección. La elección, no, obvio. Bueno, es el gran desafío por la comunicación tribal de vuelta. Totalmente. Entonces,
Total, muy bien esa metáfora, es muy interesante. Entonces, yo creo que en este contexto es muy difícil. Fíjate la campaña electoral actual. Digamos, ¿cómo haces para poder evitar entrar en el fango y llevar adelante una discusión de proyectos? Mira, déjame decirte, además hay un elemento fundamental. Yo estoy convencido que en la Argentina, pese a la preocupación social frente a los temas de seguridad o inseguridad, estos temas todavía no tienen la relevancia política o definitoria en los procesos electorales. Vale decir, no ganó ni perdió un gobierno por los temas de inseguridad. El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, asesor de Edgardo Novick, dijo en entrevista con Telemundo que es necesario un aumento de penas para reducir el delito. Dice que hoy los delincuentes tienen baja probabilidad de ser detenidos, que es necesaria una buena coordinación entre policías, fiscales y jueces y formar mejores policías. Señalaste que tanto en el caso neoyorquino como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en las dos oportunidades o en los dos casos, tenés sostenimiento, por lo menos en el mediano plazo, de políticas que dan resultados. Algo similar pasó, y lo hemos comentado en otro programa, con Israel y la inflación. Encontraron la solución, se consensa y se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer lo mismo en materia de seguridad en Argentina cuando hay tanto disenso en este tema? Y es una muy buena pregunta, pues nos pasó en el tema del narcotráfico. Nosotros hemos dado una pelea muy grande en el gobierno nacional y logramos tener, aún con una situación económica difícil, la tasa de homicidio más baja de este periodo democrático. O sea, desde los 80 no había una tasa de homicidio más baja que la del 17 y la del 18. Fuimos, se relajó la política contra el narcotráfico, se relajó la política contra el crimen organizado. Y hoy ya vemos, Rosario duplicó su tasa de homicidios. Hay grieta en este tema. En este tema hay una división ideológica compleja. Compleja que retrasa los procesos de cambio. Tonta a veces. Te voy a dar un ejemplo muy clásico, la Taser. 12 años discutimos la Taser. Tuvimos que ganar todas las instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Superior. Finalmente aceptaron los estados por poner en funcionamiento y el gobierno nacional, que fue siempre el que evitó esto, lo está llevando también a sus propias fuerzas federales. Lo cual era un debate ideológico, no era un debate de fondo. Ahora, en definitiva, la Taser evita usar el arma de fuego. Es un arma menos letal, es un arma que paraliza al atacante y permite agarrarlo sin tener que usar un arma de fuego que es terminante. Y sin embargo, retrasamos 10 años la salida de este elemento. Eso hizo que murieran muchos policías, muchas personas inocentes. Es ridículo. Yo creo que hay como una sobrecarga de ideologización en el debate. Algunos debates los puedo entender, pero estos claramente no. Y eso termina afectando al día a día de las personas. Yo veo que la modalidad de gestión de los asuntos de la seguridad nuestra en el peronismo, en cualquiera de las versiones, más de izquierda, más de derecha, y los sectores de la derecha que han ejercido el gobierno, hay un parecido de familia que es todo el poder a la policía. Después disfrazamos y encubrimos con un discurso más policialista, menos policialista, más de control, más de luz verde. Pero la gestión real... La gestión real es, acá la burocracia que debe manejar esto es la policía, y hay un discurso unánime por derecha y por izquierda en la Argentina. ¿Y qué haces como...? La inseguridad responde al debilitamiento de la policía. ¿Y qué haces? ¿Como que concesionás el tema? Todo, le delegás lo delegás por completo. Le delegás dos cosas. El poder político, que era, en el caso de Nueva York, Giuliani. Giuliani dijo, esta la reforma, yo la diseño y yo la gerencio. Nadie se anima acá, ¿no? No, pero hay razones para eso. Déjame completarte algo que yo te quería señalar anteriormente. Es decir, la política lo que le da a la policía son dos cosas. El manejo de la seguridad en la calle, quien dice qué se debe hacer es la policía, y el manejo de la propia institución. Cómo se organiza, cómo se capacita a la gente, cómo se recluta, cómo se controla. Lo dice la propia cúpula policial. Esas dos funciones son de la política, son de los gobiernos democráticos. Esto es como delegarle a los médicos el control del sistema de salud. El sistema de salud tiene que haber sanitaristas, cuadros políticos dedicados a eso. O a los maestros. Claro, la política de defensa depende de la política internacional. Bueno, se la puede delegar un general. Claro, obvio. ¿De acuerdo? El general puede... A ver, yo como le decía a los policías en Santa Fe, ustedes manejan patrulleros, la política la hago yo. Ustedes tienen que dirigir el tránsito. ¿Y vos pudiste hacer
Nosotros controlamos la institución policial. En Santa Fe el problema fue la política. Cuando nosotros emprendimos investigaciones muy fuertes sobre el crimen de sangre, de altísima rentabilidad, básicamente el narcotráfico, y seguimos las pistas a las grandes financieras rosarinas y de Santa Fe, tocamos la política. Te la hago muy cortita. El financiamiento de la política en Santa Fe es un financiamiento, como gran parte de la Argentina, espurio y en gran medida breva en dinero proveniente de esa cantidad. En cada lugar viene de la actividad principal, allí... Obviamente. Pueden venir, si viene de la soja negra, ahí hay una economía, un 30% de la economía santafesina que está en negro. En negro. Y se creó una burguesía de timba financiera que se dedica a gestionar solamente ese dinero. Cuando se secó esa cantera hace 10 años atrás, abrieron mano a los abogados narcos que traían la guita de la periferia. Y ahí se mezcló todo. Por eso vos tenés grandes emprendimientos inmobiliarios donde vos decís, esta plata puede ser de aquel fondo de inversión sojero, pero también de los monos, sí, claro. o de Alvarado. Y nosotros le pusimos luz a eso. Ahora, eso te lleva a la clase política rosarina santafesina. Claro. Y te lleva también al Poder Judicial, porque la única manera que esa clase política, socialistas, radicales, de Cambiemos, todos por igual que tuvieron responsabilidad de gobierno, todos se financian a partir del Estado, que es el principal proveedor, digamos, de trabajo, para decirlo de alguna manera, por fuera de lo que es la actividad industrial y agropecuaria, y fundamentalmente el control de la justicia. ¿Por qué? Porque es que te garantiza impunidad. Yo creo que hay que invertir mucho más y eso no genera un gasto a lo que es el Estado, invertir más en lo que es materia de educación, de inclusión, de deporte social es muy importante, lo que es la cultura también. Bueno, son diferentes formas de verlo, ¿no? Hoy la mitad de los chicos en provincia de Buenos Aires no terminan el secundario. Muchos de ellos van a elegir el camino equivocado y se transforman en soldaditos de la delincuencia y del narcotráfico. Hoy hay una mirada integral y hay decisión para llevarla adelante. Necesitamos el mismo compromiso también de otros poderes de la República. ¿Qué es la justicia por mano propia? Es la respuesta de un particular cuando el Estado no funciona. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que un homicidio se resuelve con otro homicidio, donde el hombre vuelve a ser el lobo del hombre. Y eso es por la ausencia de Estado. Siempre la mayor presencia de policías y gendarmes ayuda a la prevención. Pero la verdad es que lo que se trata es de saber lo que tienen que hacer, la calidad de lo que tienen que hacer y del funcionamiento que tienen que tener. Con lo cual nosotros nos encontramos con una policía que no tiene que ver con la discusión de la cantidad, que siempre se puede ver en dónde está y dónde tenemos que poner mayor cantidad de policías. Pero sí lo que entendimos es que necesitamos de mayor capacitación, de mayor formación, de mayor especialización en cada una de las policías. Nosotros hicimos una fuerte inversión en lo que es las cámaras de seguridad para hacer un monitoreo de diferentes avenidas troncales y de diferentes lugares de densidad poblacional. Yo creo que si bien hay que seguir invirtiendo sobre esta situación de monitoreo, no evita el delito, para nada. Más cámaras de seguridad baja la cantidad de delitos sin ninguna duda. Primero porque a veces permite prevenirlo, no solo la cámara de seguridad, sino la tecnología usada, que puede identificar patentes de autos robados. Cuando un auto da 2 o 3 vueltas a la misma manzana, puede disparar una alerta en el centro de monitoreo para que se le preste más atención a ese movimiento por si hay merodeo. Pero además permite detener a más delincuentes. Cada fuerza debería estar en su lugar. Si no estamos poniendo parches, cuando en realidad lo que necesitamos es una política seria a mediano y largo plazo. Además hay algo elemental. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que un policía agarre a una persona que robó o que mató si después al poco tiempo lo largan? El Gran Buenos Aires Norte tiene un mercado de drogas con epicentro en San Martín y 3 de febrero enorme también. Yo diría más grande que el de Rosario. Okay. Y el sur del Gran Buenos Aires también. ¿Y por qué es tan violento el de Rosario? La gran diferencia es, en estos lugares que yo te señalaba recién, o Córdoba, Centro, es un mercado de droga donde la violencia no talla la relación entre los actores de ese mercado. Fundamentalmente los gerentes, que son los narcos. En cambio, en Rosario sí, ¿por qué? Por 2 razones fundamentales. Primero, hay un Estado que no ordena, ni legal ni ilegalmente, y fundamentalmente a nivel policial. La policía santafesina está destruida. Nosotros lo que vimos y le mostramos a la sociedad santafesina que no quiso ver, porque en gran medida el problema en Santa Fe es que es una sociedad que no se mira la pelusa en el ombligo y que cree que todos los problemas son de Buenos Aires,
Y no quiso ver que la policía que tiene hoy es una policía desastrosa a nivel de capacitación. Es un fondo de trabajo para personas desclasadas y descalificadas laboralmente. No tiene ningún tipo de retribución a la altura de los desafíos, no tiene alto gerenciamiento policial, despreparados, no saben qué pasa en el resto del país. Es una de las peores policías que cometió un pecado capital que no cometen aún las malas policías de la Argentina, la pérdida del control de la calle. Okay. Y no controla esos mercados de droga ni legal ni ilegalmente. No sé, entonces es un mito el tema de que de allí se exporta a Europa y es el principal puerto de salida. Todo el sistema de exportación de droga boliviana que gerencian carteles colombianos hacia Europa, que pasan por la Argentina, van por circuitos absolutos. Pueden pasar por la ciudad de Rosario, pero no tienen compromiso con los grupos locales. Ok, no están la pelea en Rosario no es por el control del puerto. No pasa por eso ni tiene que ver, porque el GRUE, gran parte de la cocaína en este momento, los narcos rosarinos la están comprando en Buenos Aires. Llega por vía terrestre. Gran parte de los embarques llegan por avionetas. Por ahora, políticas de Estado, grandes acuerdos en materia de seguridad al estilo de Nueva York, no estaríamos en condiciones. No estaríamos en condiciones. Esas reformas requieren mucho tiempo, una temporalidad mayor que un mandato político. Segundo, requieren inversión, hay que ponerla. Tercero, requiere un pacto básico entre oficialismo y oposición, en un clima así, de boicot legislativo. El sistema político argentino está fragmentado, con lo cual ya no hay mayorías absolutas como en la década del 80. Sí, ¿no? claro. El que ganaba la presidencia tenía la Cámara de Diputados y Senadores. Hoy esa fragmentación hace que tiene que haber un nivel de negociación que no existe. Lo que hemos visto en los últimos años es el boicot. Bueno, pero yo no creo que eso funcione, por lo menos en esta coyuntura. En esta coyuntura. Ojalá las cosas cambien y podamos llegar en algún tiempo a lograr los acuerdos básicos para que en materia de seguridad la Argentina imite a cómo hicieron otros países para resolver ese flagelo.